Bien, y a esta hora ya vamos a conversar. Estamos acá en el estudio con Pepe Out. ¿Cómo lo presento, Pepe? Exdiputado, experto electoral. No con tanto ex. Analista. No con tanto ex. Experto electoral, entonces. Ahí está. ¿Ahí está bien? No sé. Ya, bueno, Pepe Out nos acompaña en el estudio de Última Mirada para analizar la política, el escenario, luego que se inscriben las candidaturas, también los pactos, las listas. ¿Se reconfigura el escenario político, Pepe, tras esta inscripción que vimos el día de ayer? Veremos, como siempre, más adelante si efectivamente este momento fue un punto de inflexión en la reestructuración o no. ¿Pero qué le dice la Guata del con la sistema experiencia político? Yo creo que es un paso relevante porque después de un largo periodo de una centroizquierda acomplejada, renegando incluso de su propia historia, muy subsumida y sometida a la nueva generación política que emergía, en fin, vuelve por sus fueros, recupera el orgullo de su condición. Y eso es clave, por supuesto, para reconstruir una alternativa. ¿Pero puede tener un impacto en el gobierno? Pensando que usted dice se está recuperando el orgullo de una centroizquierda, pero parte de esa centroizquierda hoy día es parte de un gobierno que es de izquierda. ¿Puede haber un impacto ahí con el gobierno del presidente Boric? Bueno, el gobierno está en pleno proceso de mutación. Ya no es el gobierno por el que votó ese 25,8% que votó en la primera vuelta. Ya no, las prioridades, para hablar en el lenguaje de Jackson, las prioridades valóricas actuales son muy distintas de las prioridades valórico-programáticas que tenía el gobierno antes de comenzar, o incluso en sus primeros meses. De hecho, hizo depender su continuidad del resultado del plebiscito. Y después del plebiscito, el gobierno experimenta un proceso de mutación, creo yo, muy significativo, con el ingreso de Carolina Toá, de Analía Uriarte, en fin, el reperfilamiento de un eje reformista, digamos, Marcel, Toá, Uriarte, Monsalve, Montes, en fin, no casualmente los mejor valorados en todas las encuestas a la hora de evaluar a los ministros. Entonces yo creo que ese proceso no tiene pausa, no tiene detención. Si tú cierra los ojos y pregúntate, en 6 meses más, ¿el gobierno va a seguir profundizando en ese camino de convertirse en una opción de centroizquierda, hablándole también al centro del país, haciéndose cargo de la seguridad ciudadana? ¿Pese a que eso signifique etcétera? Que la ciudadanía le pase la cuenta? Es que al revés, pues, la ciudadanía te pasa la cuenta cuando tú no sintonizas con ella. ¿Por qué perdió el plebiscito? Y digo lo perdió el gobierno porque lo convirtió. Pero usted está diciendo, Pepe, perdón que le interrumpa, que puede llegar algún minuto en que el gobierno flexibilice el discurso o ceda, por ejemplo, a las reformas que ha querido llevar adelante. O sea, porque ahí sí la ciudadanía le puede pasar la cuenta. Las reformas al día de hoy no son las mismas que planteaba en sus inicios. Y el gobierno y el presidente particularmente, y el tema, la tensión es porque el presidente evoluciona más rápidamente que su coalición, pero es evidente que desde el comienzo, pero particularmente después del 4 de septiembre, el presidente lo que hace es lo que haría cualquier presidente, intentar volver a sintonizar con la mayoría ciudadana, con el sentido común popular, porque ¿qué quedó en evidencia? Bueno, y esta elección que había un desfase brutal entre el sentido común de su coalición y el sentido común mayoritario del pueblo. Ya, Pepe, entremos de lleno a las listas, lo que sucedió durante el día de ayer. El hecho de que el Partido Socialista vaya con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con Apruebo y Dignidad, ¿es tal vez el inicio de esto que anunciaba a través de una entrevista el diputado Ibáñez? No creo. Una eventual nueva alianza, coalición liderada por el PS. Pensar con el deseo, wishful thinking lo llaman los gringos. ¿Es su deseo? Yo creo que el PS está tensionado, por supuesto. Tiene en la memoria la Unidad Popular, pero tiene en su historia reciente exitosa la concertación de la alianza de la izquierda con el centro, con un proyecto que logró articular mayoría detrás de un progreso de Chile. Entonces, de alguna manera, es un retroceso del PS, pero yo creo que está incómodo todavía en ese casillero nuevo. Basta escuchar algunos liderazgos, y yo creo que si
si esa decisión se confirma o no, va a depender muchísimo de si le va mejor en este esquema que en el esquema anterior. ¿Y yo tengo la impresión, sí, yo apostaría ¿ya? a que no le va a ir mejor de ninguna manera de lo que le fue junto con el PPD y la democracia cristiana y los liberales por en la tantos elección años, pasada. claro. Piensa tú que en la convención misma, que a todos les fue más o menos mal, el PS, con 1/3 de los votos de la lista del apruebo, sacó el 60% de los convencionales de la lista del apruebo. Tuvo 15 de 148 electos, es decir, poquito más del 10%. No va a tener el 10% de los convencionales en esta elección. Vamos a ver, vamos a ver, pero yo tengo la impresión de que si el PS era, como se dice ciúticamente, primus inter pares, es decir, el primero entre sus pares en la coalición de centro-izquierda, deja de ser el primero entre sus pares en la coalición de izquierda radical. Y la gente prefiere el original a la copia. Y en ese sentido, ¿usted cree, Pepe, que el PPD, por ejemplo, pueda adoptar ese rol ahora desde la otra vereda en esta lista que han definido como Todo por Chile? ¿Cree que el PPD tiene una oportunidad al hacerse a un lado e ir, por ejemplo, con el Partido Radical y la Democracia Cristiana? ¿Tiene una oportunidad? Tiene, por supuesto, una oportunidad, una gran oportunidad, que se la dio la casualidad, porque evidentemente el esfuerzo del PPD era que todo el conjunto del socialismo democrático configurara una lista con la democracia cristiana e incluso más allá para perfilar una alternativa que le hablara también a esos electores, a ambos electores, a los electores que votaron apruebo pero que estaban descontentos con la fórmula y querían reformar después de aprobar, y a los que votaron rechazo pensando que querían un nuevo intento de nueva constitución. Porque la derecha no es el 62% de este país. Claro. Y en consecuencia había que ir a recuperar ese electorado. Y la ausencia del PS le brinda al PPD la oportunidad, yo lo diría del siguiente modo, de volver a ser lo que fue y que empezó a dejar de ser hace una década. El PPD venía decayendo por una falta de identificación de su rol, porque lo que le había ocurrido al PPD era que se venía indiferenciando respecto del resto de la izquierda. Y el PPD fue diferente. El PPD aspiró a reunir lo diverso, a sacarse la mochila del pasado, del fracaso y la derrota de la Unidad Popular, en fin, y pensando en una articulación de cambio para el futuro. Pero eso se había ido desdibujando. Y yo creo que el liderazgo de Natalia Piergentili y la fuerza inusitada que ha tenido, yo mismo pensé que iba a capitular. Particularmente cuando el socio controlador quiso intervenir, cuando el propio presidente intervino activamente. ¿Intervino demasiado el presidente en el proceso? Yo creo que muchísimo más de la cuenta, sobre todo pensando en que al gobierno no le conviene para nada convertir esta elección del 7 de mayo en un plebiscito a su gestión, porque no resiste 2 fracasos electorales. Y ya convirtió el 4 de septiembre en un plebiscito a su gestión. En ese sentido le debería favorecer las dos listas, por su nivel de involucramiento. Aquí lo que tenía que hacer era intentar lo que ocurrió, es decir, intentar que la disputa del 7 de mayo no sea entre gobierno y oposición, sino que sea según los contenidos propuestos para la nueva Constitución. Y tal vez si se hubiese tomado esa decisión con más tiempo, si se hubiese desdramatizado en verdad el hecho de que fueran 2 listas, podrían haber tenido el tiempo para, por ejemplo, llegar a pactos por omisión. Sí, pero hubo actores que jugaron a favor de dramatizarlo y de convertir esto en una división. Y de lado y lado. Como Camilo Escalona y como el presidente de Convergencia Social. El ex senador Girardi también. Claro, polarizando, cuando en verdad de lo que se trataba era de multiplicar y no de dividir. Pero esto funciona como las profecías autocumplidas. Si tú dices que no, eso va a dividir, bueno, puede que termine dividiendo. Pepe, la presidenta del Partido por la Democracia ayer en este mismo sillón, en Última Mirada, decía: nos dimos un tiempo con el PS. El hecho de que este tiempo sea o no con vuelta, con retorno, con elástico, como se dicen, ¿depende del resultado del 7 de mayo? O sea, si al PS le va mal, ¿usted dice que van a volver con sus hermanos históricos? Bueno, eso va a ser importante a la hora de la decisión.
Yo escuchaba a los liberales hoy día ¿Ya? anunciando que esto era completamente provisorio, que ellos al día siguiente de la elección vuelven a la residencia que quieren, es decir, la del socialismo democrático, de la centroizquierda. Esto es como las separaciones. A veces darte un tiempo porque andas mal significa que te separas definitivamente. O a veces es como la manera bonita de decir, dejémoslo hasta acá. O a veces funciona como una especie de reaparece la necesidad del otro. ¿Ah? Vuelve el amor, dice usted. Y vuelve el amor y vuelve la necesidad de estar juntos, en fin. Pero esto es política y por supuesto el resultado tiene mucha incidencia. ¿Ve al PPD hasta el final en el gobierno del presidente Boric? Yo creo que la centroizquierda va a tomar una decisión en algún momento de si... Esto depende mucho de lo siguiente, José Miguel, de si tú imaginas una candidatura presidencial y un programa ofertado a la ciudadanía desde el gobierno o desde un lugar distinto. Y dependerá mucho de eso. Y yo creo que no veo al PPD saliéndose solo. Es una decisión que tendrán que tomar muchos y dependerá, como te digo, también de las decisiones que tome el propio gobierno. Si el gobierno decide atrincherarse, como lo intentó ahora en esta configuración de lista, en lugar de ampliar el juego, en lugar de ver esa segunda lista de centroizquierda como la posibilidad de ampliar su base electoral para después de la elección incorporar a nuevas fuerzas políticas, incluida la democracia cristiana, en la gestión de gobierno, porque cualquier presidente y cualquier gobierno lo que debe buscar es mayoría política y mayoría social. Claro. Y el gobierno perdió la mayoría política, pero lo más grave es que perdió la mayoría social. Bueno, y además usted hacía un análisis fuera de micrófono antes que comenzáramos el programa respecto a cómo se han dado las últimas elecciones presidenciales, que se ha cambiado de color político. ¿Ya cuántas llevamos en esa tónica? Cuatro elecciones seguidas ganadas por la oposición. Por la oposición. Pero te digo otra cosa. Entre el 2019 y 2022 se hicieron 14 elecciones en América Latina. Bueno, claro. En 13 de las 14 ganó la oposición. Y en la 14ª, en la que perdió la oposición, es porque los metieron a la cárcel para no poder competir, que fue en Nicaragua. Bueno, pero en todas las elecciones libres en América Latina ha ganado la oposición. Pero en ese aspecto entonces cobra sentido de que se quiera revalorizar el centro, porque si no sería entregarle la presidencia a la centro derecha o derechamente a la derecha más radical. O derechamente a la derecha es por supuesto el riesgo, porque cuando la alta probabilidad es que gane la oposición, no está definido qué tipo de oposición. Claro. Mira, hay una situación que es, creo yo, dramática. Hoy día, yo no sé si tú viste los resultados de la encuesta CEP, que no es el oráculo de Delfos que era antes, pero de todas maneras la mejor encuesta que se hace en Chile. La que tiene más cobertura, la más cara, es presencial, una de las pocas presenciales que va quedando. ¿Y qué nos decía? Que cuando tú le preguntabas a la gente dónde se situaba en el eje izquierda-derecha, siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, fíjate que el 41% se ubicaba en el centro. Hace muchas décadas que no eran tantas las personas que se ubicaban en el centro. Y sin embargo, hay poco centro. Está disperso, fragmentado. ¿A quién definiría usted como partidos de centro? A ver, hagamos ese ejercicio. ¿La democracia cristiana es un partido de centro? Yo creo que la democracia cristiana dejó de serlo y por eso fue perdiendo electorado. También sufrió esa política de indiferenciación y fue de alguna manera sometida por la izquierda emergente y yo creo que fue perdiendo. El liderazgo de Alberto Undurraga yo creo que lo que busca precisamente, y por eso puso también mucho énfasis en una lista diferenciada de centroizquierda que dispute el centro político. Bueno, pero usted el otro día hacía un ejercicio bien interesante, no me acuerdo, creo que fue una entrevista con Radio ADN, que definía como los sectores políticos. Está a la izquierda, la centroizquierda, de acuerdo al análisis, estoy recordando lo que escuché en esa entrevista. Usted hablaba también de la centroderecha, la derecha más radical, y hablaba de los populismos que quieren ser centro. Claro, un populismo con aspiración de centro.
¿A quién identificamos en ese Lo aspecto? que pasa es que el PDG es un fenómeno todavía Parisi dependiente. ¿Ah? Piensa tú que existe hoy día en el Congreso, porque su lista sacó 8,4% de los votos, Sí. gracias a que Parisi sacó 12,9% y en su franja pidió votar por esa lista, la Claro. lista que tenía solamente personajes anónimos, sin trayectoria previa, y la gente votó por la lista de Parisi. Pero ¿qué pasará sin Parisi de candidato presidencial en la papeleta? ¿Ah? ¿Cuánta fuerza tendrá para mantener un partido que además en el ejercicio, en su despliegue, se ha dividido? La paradoja es que es un partido en formación y al mismo tiempo en disolución. Claro. La mitad de sus parlamentarios se fue. Y vivieron crisis bien importantes durante La 2022. crisis es importante. Claro. Estuvieron a punto, creo yo, de terminar de morir haciendo pacto con los republicanos, porque eso era claramente cambiar tu pretensión de ubicarte en el centro de la escena política. Por eso digo que es una formación que tiene aspiración de situarse en el centro, pero que todavía no ha definido su identidad. Claro. Pepe, nos queda poco tiempo, pero quisiera preguntarte también por la oposición. ¿Cómo afecta la dispersión del rechazo? Yo creo que habría sido la misma equivocación si la derecha histórica, Chile Vamos, se hubiera aliado con republicanos. Porque Chile Vamos todavía tiene la posibilidad de continuar el mensaje que permitió que el rechazo ganara. Claro. Yo no sé por qué no le pusieron a su lista, entre paréntesis, esto de que todas las listas se llamen por Chile. Todos tienen a Chile me por ahí. parece completamente impropio. Debería estar prohibido en la ley usar el nombre de la patria para nombrar una coalición política. ¿Cómo porque le hubiese eso, puesto la de Chile Vamos? o sea, era evidente que tendrían que haber recogido el mensaje por una buena nueva constitución. Si eso es lo que les dio el éxito en la elección. Y la lista de centroizquierda debiera haber hablado del cambio sensato, y la lista de izquierda debiera haber afirmado la búsqueda de ese 38%, pero todos se diluyeron. ¿Ah? Ahora, ¿qué Chile, efecto tiene siempre, eso, claro. José Miguel? Y quizás tiene que ver con la conciencia de que en esta elección van a tener mucha más importancia los candidatos que las listas. En la elección anterior hubo casi 1.300 candidatos. La gente votó por lista. No tuvo mucha oportunidad, salvo excepciones, de identificar las candidaturas. O sea, deberíamos Votó a la ver lista. como consejeros electos a muchos personajes políticos con trayectoria. No necesariamente, ¿O no necesariamente? políticos, pero sí personas conocidas, confiables, o personas que durante la campaña ¿Ya? Generen confianza, generen respetabilidad. ¿Cuáles son los nombres fuertes de los que se conocen? Bueno, ¿Los que hay ya se han dado a conocer? hay muchos nombres que se van a poner a prueba. Mira, los chilenos somos bipolares. Apostamos por anónimos, desconocidos, gente como uno, gente sencilla, común, y luego las repudiamos después de la convención. Y ahora entonces podría haber esa especie de péndulo. Apostemos a la veteranía, personas seguras, confiables, etcétera. Y por eso, claro, Andrés Saldívar, Sergio Vitar, Salvador Urrutia Narica, Guillermo Cheroni, en fin, personas Ricardo Núñez en Atacama, son personas que tienen prestigio y que se van a poner a prueba su vigencia. La gracia es que son personas que todos saben, no están en esto para luego seguir y Ya, hacer y lo otra último, cosa. Pepe, porque estamos en el tiempo, en la metropolitana, ¿cuál es su apuesta? Está muy abierto. Las listas. Juéguesela. Mira, A 2 meses, déjame a 3 decirte. meses. Déjame decirte. Los republicanos yo creo que tienen una buena opción de meter de nuevo en este caso, un representante, aunque su lista es débil, es la lista de Kast. Y es muy probable que eso les dé por lo menos el 14-15% que se necesita para meter a uno. La lista del PS con Frente Amplio, PC, regionalista, que podría haber aspirado a 2, creo que es débil. Por supuesto, si hubiera ido Michelle Bachelet o incluso Vieragallo, en fin, podrían haber competido por ese segundo. Tienen, por supuesto, uno garantizado. Y yo creo que Chile Vamos tiene una opción de meter 2. Tiene una lista con 2
personaje extremadamente conocido. Gloria Juti y Rodrigo Delgado. Bastante valoración ciudadana, efectivamente, Gloria Juti y Rodrigo Delgado, que son líderes identificados con la derecha, pero claramente con una apreciación ciudadana distinta a la de otros líderes muy marcadamente de derecha. Y yo creo que la combinación entre el liderazgo emergente, que ha crecido muchísimo en estas semanas, que es el de Natalia Piergentili, y la imagen y el prestigio de Carmen Frey, van a probablemente dar también un representante. Un representante para ese sector. Bueno, recordemos que cuando Natalia Piergentili fue candidata a senadora sacó un poco más del 0,6% de los votos, pero no tenía el reconocimiento de ahora. Claro. Hoy día, como te decía en la pausa, cada vez es más rápido cómo surgen los liderazgos. Piensa tú en Gabriel Boric. Sí, claro. Que nadie daba un peso por él y ganó la primaria y se convirtió rápidamente en el liderazgo que fue. Claro. Ahora, así como es rápida la emergencia, también es rápido el deterioro. Claro. Bueno, Pepe Out, le quiero agradecer por la conversación, el análisis a esta hora de la noche en CNN Chile. Vamos a seguir conversando de aquí a mayo. Pues hay mucho que analizar, quedaron varios temas pendientes, así que la vamos a invitar nuevamente, Pepe Out, experto electoral. No le vamos a decir exdiputado, experto electoral, el presente. Es malo definirse por sus ex. Sí, está bien, es verdad. Ya, pues muchas gracias. Dice alguien que tiene muchas ex. Ya. Bueno, no sé. Gracias, que tenga buenas noches. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta en CNN Chile.